¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La teoría de la evolución, presentada por Charles Darwin en 1859, una teoría que tenía preparada desde mucho tiempo antes, produjo una revolución profunda no solamente en la biología, sino en el pensamiento científico en lo general. Esto no siempre es apreciado por mucha gente. Se cree que fuera de el mundo de la biología a nadie más le interesa la evolución. Sirve para entender, por ejemplo, cómo es que aparecen virus peligrosos y por lo tanto nos permite entender el origen de COVID-19, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que muy poca gente entiende que la teoría de la evolución tuvo un impacto poderosísimo en la economía, en el estudio de la meteorología, en la química, en prácticamente cualquier disciplina. Para las personas razonablemente cultas de la época y razonablemente despiertas, cuyo pensamiento no estaba atrapado por ideas fijas, la teoría de la evolución ofrecía la primera explicación verificable de un mecanismo que se antoja que existe en todos los rincones del universo. Si usted se pone a pensar con un poco de cuidado, encontrará que no existe nada que sea completamente estable. Nada. Sabemos ahora, por ejemplo, que si usted toma una roca, un trozo de granito, y lo deja usted encima de una mesa y espera el tiempo suficiente, ese trozo de granito se desbarata. El granito, a pesar de ser un material muy resistente y aparentemente eterno, va reaccionando lentamente con el oxígeno del aire y con la poca humedad que puede existir en el aire. Y por otro lado, los átomos radioactivos que hay en el interior del granito, que los hay, y que por cierto es por eso que se recomienda no tener cocinas forradas con granito si estas cocinas no están bien ventiladas, porque entre otras cosas, como consecuencia de la ruptura de los átomos de uranio que hay en los minerales del granito, se va liberando un gas radioactivo, el radón, que se puede concentrar hasta alcanzar un nivel ligeramente peligroso en el interior de una cocina o un sótano cerrados. Si usted frecuentemente entra a una habitación que tiene pobre ventilación y que tiene roca volcánica, está usted respirando cantidades pequeñas pero apreciables de radón, y eso eventualmente puede desembocar en cáncer de pulmón y en otras cosas más. Es un efecto ligero pero bien claro. Total, regresando al trozo de granito encima de la mesa, ese trozo de granito se va deshaciendo poco a poco por varios fenómenos: el contacto con el oxígeno, con la humedad del aire, la ruptura de átomos radioactivos que van lastimando la estructura cristalina de los minerales que forman el granito. Por muchos motivos diferentes, el granito no se mantiene como es. A pesar de ser una roca aparentemente eterna, se acaba desmoronando, aunque no esté en contacto con el aire, con la lluvia, con las causas frecuentes de erosión en una roca. Si usted se pone a estudiar prácticamente cualquier cosa del universo, y con cualquier cosa nos referimos a seres vivos, a piedras, a planetas o a la economía de un país, que a final de cuentas es un fenómeno natural, nos guste o no, y está sometido a reglas matemáticas que cada vez entendemos mejor, encontrará que no existe fenómeno que no esté cambiando con el tiempo, eso de principio. Y estos cambios muchas veces hacen que la interacción entre la cosa que cambia y el ambiente evolucione también, cambie también. Si aparece un organismo nuevo, muy contagioso, este organismo empieza un virus, por ejemplo, peligroso, que comienza a infectar a muchos organismos,
y estos organismos empiezan a morir, eso afecta a la población de esos organismos y al virus mismo. Si uno quiere entender cómo va a ser la relación entre el virus y los organismos que infecta, necesita recurrir a matemáticas avanzadas para poder estimar lo que va a suceder en el futuro por la relación entre ambos elementos. De alguna manera, Darwin nos dio las bases de ese mecanismo. Existe un elemento innato que Darwin no podía identificar en aquella época y que ahora asociamos con toda la maquinaria genética de las células. Existe un elemento innato en todos los seres vivos que hace que todos los hijos de una especie sean diferentes a sus padres. A veces la diferencia es tan pequeña que no es apreciable, pero siempre hay diferencias. De una generación a otra aparecen diferencias. Estas diferencias aparecen por azar, y este azar hace que a veces los organismos que tienen esas diferencias tengan ventaja y a veces no. Es decir, incluso la misma variación en un organismo a veces es una ventaja y a veces no. Tenga usted un caso típico que se menciona muchas veces en cursos escolares. Tiene usted conejitos que tienen un cierto color y que de pronto, como consecuencia de una mutación, en la siguiente generación tiene usted una camada de X conejitos, todos son cafés y uno sale blanco. Si esto ocurre en un bosque, por ejemplo, pues en un bosque como los que existen en el norte de los Estados Unidos, pues es un desastre para el conejito porque se ve fácilmente desde el aire y puede ser atacado por un halcón, por un ave de rapiña. Como consecuencia de eso, este conejito tendrá pocas probabilidades de reproducirse y de pasarle esta característica indeseable a sus descendientes. Pero si esto ocurre en un ambiente que frecuentemente está nevado, el conejito que nace blanco tiene ventajas sobre sus padres y es más fácil que se pueda reproducir. Y solamente aquellos hijos de ese conejito que tenga el color blanco gozarán de las mismas ventajas. Este proceso de selección, de variación y selección natural, hace que al cabo de un tiempo todos los conejitos en un ambiente nevado sean blancos y en un ambiente oscuro sean de color marrón. Y esto, por cierto, explica, entre otras cosas, por qué existe tanta cercanía genética entre los osos blancos y algunos osos pardos. Al punto de que se han encontrado osos blancos, y esto es una cosa que se sabe ya desde hace un buen tiempo, tienen toda la estructura de un oso blanco, pero el color del cabello es marrón. Esto también podría explicar por qué los osos blancos parece que han sobrevivido, aunque a veces con dificultades, a otras instancias en donde los casquetes polares, el casquete polar norte, se derrite casi completamente. Es lo que está pasando ahora, sea artificial o no, es algo que ha sucedido naturalmente antes y los osos pardos lo han tenido que enfrentar. Bueno, los osos polares lo han tenido que enfrentar antes. Pero regresando al tema. La teoría de la evolución por primera vez nos permitió entender muchos fenómenos que involucran a sistemas dinámicos que están cambiando con el tiempo. Un sistema dinámico es una población de seres vivos, otro sistema dinámico es la economía, otro sistema dinámico es la historia. Y ya le he comentado de mi ejemplo favorito de evolución en el mundo humano. Los argumentos de los antievolucionistas han ido ajustándose con el paso del tiempo, es decir, han ido evolucionando. Bueno, y todavía hay antievolucionistas por allí, y bueno, pues también hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, que COVID-19 es una fantasía, o que se cura con dióxido de cloro, y bueno, ¿por qué nos metemos en el rollo? El caso es que la teoría de la evolución, como cualquier otra teoría científica, no nació siendo 100% correcta. Eso no existe. Todas las teorías científicas, cuando nacen, se van ajustando. Si la teoría tiene un núcleo de verdad sólido, entonces es fácil hacerle las correcciones y ajustes necesarios
para que pueda explicar cada vez mejor un rango amplio de fenómenos naturales. La teoría general de la relatividad, desde que nació, por su estructura matemática y por los conceptos que manejaba, era claro que estaba en lo correcto. Pero necesitó de varios ajustes, correcciones y complementos para convertirse en una herramienta poderosísima para entender el origen del universo, el funcionamiento de los pozos negros y muchas cosas más. Hasta una idea evoluciona. Bueno, el caso es que a la hora de empezar a representar con matemáticas, hasta donde esto es posible, cómo funciona un proceso, en términos generales un proceso evolutivo, independientemente de que los elementos que evolucionan sean seres vivos, factores económicos o lo que usted quiera, aparecen varios detalles, varias predicciones de cómo se debería comportar este proceso en circunstancias especiales. Ahí le va un buen ejemplo, un ejemplo muy sabroso y muy actual. A lo largo de la historia de la vida ha habido épocas enormes en las que el proceso evolutivo parece haberse estancado. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuánto tiempo tiene de existir la vida, pero hay indicios que hemos mencionado en otras ocasiones que sugieren que la vida ya existía hace 4.100 millones de años. Los fósiles más antiguos conocidos, certificados, tienen 3.770 millones de años y fueron hallados hace poco en Groenlandia. Estos fósiles pertenecen a bacterias que quedaron atrapadas en materiales que luego se endurecieron. Otro día platicamos el origen de estos fósiles, que es algo apasionante. Bueno, pero el caso es que estas bacterias, con cambios, esos importantes, se siguieron viendo como bacterias durante muchísimo tiempo. De hecho, los primeros cambios evolutivos espectaculares que experimentaron los primeros seres vivos ocurrieron quizá unos 1.500 o 2.000 millones de años después de la aparición de la vida, cuando la fotosíntesis productora de oxígeno se hizo popular, cuando se vino lo que se llama el gran evento de oxidación hace unos 2.500 millones de años, y algo hemos platicado de él. El mundo siguió siendo poblado por bacterias, principalmente, hasta hace unos 540 millones de años. Digo, los primeros organismos multicelulares seguramente aparecieron antes. Hay por ahí algunos cuantos fósiles raros, difíciles de interpretar, que tienen 700, 800 millones de años, pues son muy raros. No fue sino hasta hace 540 millones de años que los organismos multicelulares se volvieron muy abundantes, al punto de dejar en rocas huellas como esta que tengo aquí, como este fósil que tiene 507 millones de años. Bueno, hay momentos en la historia de la vida en donde han sucedido cambios muy rápidos, en donde han sucedido eventos especialmente cruciales, y se pueden identificar varios de ellos de manera muy clara en el registro fósil en los últimos 500 millones de años. Por ejemplo, la aparición del vuelo en vertebrados. Sucedió hace 150 millones de años. A la hora de tratar de representar con matemáticas lo que creemos entender de la evolución, nuestra idea matemática de la evolución nos dice que estos grandes eventos en la historia de la vida no deberían suceder de un solo golpe, es decir, que no es que haya aparecido un solo organismo capaz de volar hace 150 millones de años y que de él descienden todas las aves. Más bien, lo que sugiere la teoría de la evolución, cuando menos en su representación matemática, es que cuando las circunstancias son correctas y va a aparecer algo tan importante como el vuelo, aparecen varios organismos parecidos que tienen características similares, y de todos ellos, por selección natural,
uno o dos son los que logran sobrevivir y desarrollar esa cualidad de manera importante. Lo que dice, con palabras un poco más claras, la teoría de la evolución en el caso del vuelo es que seguramente en aquella época, unos 150 millones de años, aparecieron varios grupos de organismos que tenían los elementos básicos para volar. Y hubo un grupo que logró desarrollar estas características de manera efectiva. Y los otros grupos que casi desarrollaron el vuelo, o se quedaron en tierra y sobrevivieron mucho tiempo, se extinguieron. Algo parecido pasa con la inteligencia. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong y de otros centros de investigación acaban de publicar un trabajo en la revista Current Biology, Biología Actual, en el que hacen un análisis muy interesante sobre los fósiles de varios dinosaurios pequeños que tenían plumas. Sabemos que muchos dinosaurios tenían plumas, es más, se sospecha que incluso el tiranosaurio tenía estructuras que llamaríamos plumas en la actualidad. Esto no significa que el tiranosaurio haya volado, pero sí tenía cosas parecidas a plumas, cuando menos lo que sospechan varios paleontólogos. Sabemos que las aves descienden de un grupo de dinosaurios carnívoros pequeños. Archaeopteryx es en realidad un pequeño dinosaurio carnívoro, pero que tenía plumas, y es primo evolutivo del ancestro de las aves. Sabemos que no es un ancestro directo de las aves por ciertas características en sus huesos, pero sí es un primo evolutivo cercano. Bueno, ¿cómo fue la evolución de las aves? Si la idea que tenemos sobre evolución en términos matemáticos es correcta, en aquella época debieron aparecer varios grupos de dinosaurios pequeños con plumas que tenían la capacidad, cuando menos potencial, de volar. Y uno de esos grupos tuvo un éxito mayor que los demás. Pero la evolución no aisló de pronto a un grupo de dinosaurios y los convirtió en aves, sino que aparecieron varios grupos diferentes con características ligeramente diferentes, y el grupo que tenía las mejores características es el que logró conquistar el aire. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a hacer un estudio basándose en aerodinámica, utilizando herramientas de biocomputación. Tenemos en la actualidad una descripción matemática muy precisa de qué es lo que le permite a un avión volar. Uno de los números que se le ponen a un avión es lo que se le llama la carga del ala o la carga alar. Si usted mide la superficie de las alas de un avión y lo divide entre el peso total del avión, eso le dice a usted cada centímetro cuadrado del ala cuántos kilogramos puede levantar. Si tiene usted un avión pesado con alas pequeñas, la cantidad de kilos que tiene que cargar cada centímetro cuadrado de ala es muy alta. Dice usted que tiene un factor de carga de ala muy grande. Los aviones que tienen una carga de ala muy grande tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, en tormentas vuelan mejor, no se sacuden tanto. Pero también les cuesta más trabajo despegar, más trabajo aterrizar y gastan más energía para mantenerse en el aire. Suena lógico imaginar que los organismos que estaban en camino evolucionando hacia el vuelo tuvieran un factor de carga alar bajo. Las alas que tienen poca carga facilitan el despegue y el aterrizaje, que son los dos puntos más difíciles de resolver si está usted evolucionando hacia la capacidad del vuelo. Es lógico suponer entonces que si usted estudia las alas o las patas delanteras de dinosaurios pequeños con plumas, pues aquellos que tuvieran un número de carga alar suficientemente bajo serían candidatos a ser ancestros del vuelo. Lo que dice la teoría de la evolución es que deberían existir varios grupos con carga alar baja, por lo tanto con una buena probabilidad de evolucionar hacia el vuelo, y que de uno de esos grupos es el de donde aparecieron las aves. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a trabajar y encontraron primero que las matemáticas apuntaban en dirección a un grupo que sabemos que es ancestral a las aves, el grupo de
los Deinonychosaurus. El Deinonychus fue el primer animal de un grupo grande que ahora es muy famoso, al que pertenece el Velociraptor. Dinosaurios pequeños, algunos de ellos eran del tamaño de una computadora personal o más pequeños, con uñas grandes y, entre otras cosas, antebrazos fuertes. Tenían los músculos necesarios para poder batir los brazos con fuerza. Algunos de estos animales probablemente vivían en árboles, otros probablemente vivían en el suelo, pero lo cierto es que todos corrían y pegaban brincos. Un animal pequeño que tiene plumas en las extremidades delanteras, que corre muy rápido y pega brincos y tiene una carga alar baja, es un animal que podría haber brincado grandes distancias y podría haber planeado un poco con sus extremidades delanteras. Eso podría haberle dado ventaja para alcanzar a sus presas. Eventualmente algunos de estos organismos desarrollaron el vuelo. Esa es la teoría. Gracias a este estudio fue posible señalar a varios fósiles conocidos de organismos, algunos de ellos encontrados en Sudamérica, otros encontrados en China, otros encontrados en otras partes del mundo, que tenían esa característica: carga alar baja, capacidad de correr a gran velocidad y una vida que casi seguramente los obligaba a pegar de saltos. Nos parece que en muchos puntos diferentes del mundo, tal y como lo predice la teoría de la evolución, aparecieron organismos prevoladores y algunos de ellos alcanzaron el vuelo. Esto, desde luego, es un empuje fuerte para la teoría de la evolución. Esta misma predicción se hace para la inteligencia. Seguramente no apareció una especie inteligente que luego dio origen a otra especie inteligente que luego dio origen a otra. Si usted ve la descripción de cuál fue la ancestría del ser humano en libros viejos, le dicen que, bueno, primero apareció el Homo habilis, que fue el primer organismo que merecía ser llamado Homo, es decir, hombre. Luego del Homo habilis vino el Homo erectus y de ahí el Homo sapiens. Y punto. Ahora sabemos que apareció una pequeña nube de organismos muy parecidos entre sí, con manos parecidas a las nuestras, con pulgar oponible, que caminaban erguidos, que incluso probablemente sabían usar el fuego y se podían comunicar por voz, que ya manejaban un lenguaje, es decir, ya tenían las bases de la inteligencia. Y tal y como sucedió con el vuelo, hubo un grupo que tuvo más éxito que los demás y fue el que logró convertirse en lo que ahora somos usted y yo. Gracias a este nuevo ejercicio es posible tener una mayor confianza en lo que dice la teoría de la evolución. Esta confianza se expresa ahora con un modelo matemático más preciso del fenómeno evolutivo. Y ese modelo matemático ahora lo podemos aplicar cada vez con más confianza a toda clase de procesos. De pronto el trabajo que han hecho unos paleontólogos estudiando fósiles de dinosaurios empieza a tener una enorme relevancia para entender la evolución histórica de la sociedad humana, el comportamiento de la economía moderna y un montón de otros factores que son de gran valor social. Cada vez que averiguamos algo sobre la naturaleza, a final de cuentas averiguamos algo sobre nosotros mismos. Por eso cualquier conocimiento tarde o temprano nos sirve. Nosotros somos naturaleza. Nosotros somos aquella parte de la naturaleza que es capaz de descubrirse a sí misma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.